En el instante en que el universo aún recuerda su propio origen como un susurro denso de materia y silencio, surge una fuerza que no se inclina ante el ruido del mundo. Es una energía que no corre, no se dispersa, no se rompe en mil direcciones. Permanece. Respira tierra. Se hace forma. Se vuelve certeza. Así nace la esencia de Tauro, no como una idea frágil sino como una arquitectura viva de voluntad lenta e inquebrantable. No hay prisa en su pulso porque el tiempo, para esta energía, no es un enemigo sino una herramienta. Todo lo que existe a su alrededor intenta empujar, acelerar, arrastrar hacia decisiones impulsivas, pero la naturaleza profunda de esta fuerza se sostiene en otra ley: lo que vale se construye con peso, con continuidad, con la paciencia de la roca que se forma sin pedir permiso. En los territorios donde la estabilidad parece imposible, surge esta presencia como un anclaje. No necesita anunciarse porque su existencia ya impone dirección. No obedece al caos ni se deja seducir por promesas vacías de lo inmediato. Hay una fidelidad primitiva en su manera de avanzar, como si cada paso estuviera pactado con la tierra misma. El mundo intenta dictar caminos, imponer ritmos, marcar urgencias que se disfrazan de destino. Pero esta energía no responde a órdenes externas. No nace para ser moldeada por voces ajenas ni para rendirse ante estructuras que no ha elegido. Su poder no es la obediencia, sino la permanencia consciente. Es una forma de soberanía silenciosa que no necesita gritar para ser real. En su interior hay una fuerza que no se agota fácilmente. Puede parecer quietud, pero es acumulación. Puede parecer lentitud, pero es estrategia natural. Mientras otros se desgastan en la dispersión, esta energía crece desde dentro, como raíces que avanzan bajo la superficie construyendo imperios invisibles de sostén. Nada es inmediato, pero todo es duradero. La vida, en su paso inevitable, pone pruebas de inestabilidad, cambios bruscos, pérdidas de referencia. Y es ahí donde esta naturaleza revela su dimensión más poderosa. No se fragmenta. No se disuelve. Se afirma. Se vuelve presencia sólida en medio de lo inestable. No porque ignore el dolor, sino porque lo transforma en estructura interna, en madurez, en una forma de resistencia que no necesita dramatismo. Hay una dignidad en no ser arrastrado. En elegir el ritmo propio aunque el mundo insista en otro. En construir sin aplausos. En sostener sin reconocimiento inmediato. En avanzar sin espectáculo. Esta energía entiende que lo valioso no siempre es visible en el instante, pero sí inevitable en el resultado. La materia, lo tangible, lo que se puede tocar, construir, preservar, tiene un lenguaje que esta fuerza comprende de manera natural. No vive en abstracciones frágiles ni en promesas sin forma. Necesita realidad, consistencia, prueba. Todo lo que se queda, todo lo que resiste, todo lo que madura con el tiempo, le pertenece de algún modo. Pero no es solo resistencia. Hay también placer en la estabilidad, disfrute en la continuidad, una sensibilidad profunda hacia lo que es bello porque es duradero. No es la belleza que aparece y desaparece como chispa, sino la que permanece como paisaje. Lo que se cuida, lo que se cultiva, lo que se protege, se vuelve sagrado bajo esta mirada. El error del mundo es creer que la fuerza siempre es velocidad. Pero existe una fuerza que no se mide en aceleración sino en persistencia. Que no se reconoce en el estallido sino en la construcción silenciosa. Que no necesita imponerse porque ya está sosteniendo todo lo que otros no pueden sostener. Y aunque la vida intente desestabilizar, esta energía encuentra siempre una forma de volver a su centro. No porque sea rígida, sino porque conoce su propio peso. No porque no cambie, sino porque todo cambio que acepta pasa primero por el filtro de lo esencial. Hay algo casi ancestral en su manera de existir, como si recordara que antes de cualquier caos hubo tierra firme. Y en esa memoria profunda se apoya para no perderse. No necesita que el mundo le indique el rumbo, porque su brújula está hecha de coherencia interna. Nada de lo que construye es efímero cuando nace desde ese núcleo. Incluso lo que parece simple tiene una densidad invisible. Incluso lo cotidiano se convierte en fundamento. Incluso el silencio se vuelve herramienta de creación. Y en ese espacio donde el mundo espera respuestas rápidas, esta energía elige la profundidad. Donde otros buscan cambio constante, elige evolución lenta. Donde otros persiguen lo inmediato, elige lo permanente.
No por rechazo al movimiento, sino por comprensión de lo que realmente perdura. Así, en su forma más pura, esta fuerza no sigue órdenes externas ni necesita que nadie le diga lo que debe hacer. Porque su guía no está fuera, sino dentro. Y lo que nace desde dentro, cuando es auténtico, no se quiebra ante ninguna tempestad, no se desvía ante ninguna voz, no se pierde ante ninguna urgencia. ¿Permanece? Se afirma. Se convierte en realidad. En esa misma corriente primordial donde la permanencia se convierte en ley interna, existe una dimensión más profunda que rara vez se contempla desde la superficie. No se trata únicamente de sostener o resistir, sino de la forma en que la energía que habita este arquetipo transforma la materia en significado. No es solo estabilidad, es alquimia lenta. Es la capacidad de convertir lo cotidiano en fundamento de existencia, de dar peso real a lo que otros considerarían efímero. En el origen simbólico de esta fuerza, la Tierra no es un simple elemento sino un pacto con lo tangible. Todo lo que nace bajo esta influencia lleva inscrita una relación directa con la realidad física, con el cuerpo, con la forma, con la experiencia sensorial del mundo. No se vive la vida desde la distancia mental, sino desde la experiencia que se siente, que se toca, que deja huella en la memoria del cuerpo. La existencia no se interpreta, se encarna. En ese contacto profundo con lo material aparece una de sus mayores complejidades. Lo que da estabilidad también puede transformarse en inercia cuando la vida exige movimiento. La misma fuerza que construye imperios puede resistirse a la transformación, no por incapacidad de cambio, sino por fidelidad a lo que ya ha demostrado ser seguro. En ese punto, la energía puede volverse densa, aferrándose a estructuras que fueron protectoras pero que, con el tiempo, pueden convertirse en límites invisibles. No es simple terquedad superficial, como muchas veces se interpreta desde fuera, sino una forma de memoria estructural. El cuerpo y la psique recuerdan lo que ha funcionado, lo que ha dado seguridad, lo que ha evitado el colapso. Y cuando el mundo cambia demasiado rápido, esa memoria intenta preservar el orden interno como si fuera una última frontera contra el caos. Pero incluso la roca, con el tiempo, se transforma bajo la presión del mundo. En lo profundo de este arquetipo también habita una intensidad sensorial que pocas veces se comprende en toda su magnitud. La relación con el placer no es superficial ni frívola, sino profundamente existencial. El disfrute no es evasión, sino afirmación de vida. El contacto con lo bello, lo armónico, lo suave, lo nutritivo, no es un lujo, sino una forma de equilibrio interno. El cuerpo se convierte en templo y la experiencia sensorial en lenguaje sagrado. Sin embargo, cuando esa búsqueda de estabilidad se desequilibra, puede surgir una relación compleja con la posesión. No solo de objetos, sino de personas, de vínculos, de situaciones que representan seguridad emocional. El miedo a la pérdida puede volverse un ancla excesiva, transformando la protección en control silencioso. No es una intención de dominio destructivo, sino un intento de preservar aquello que se percibe como indispensable para la continuidad interna. En ese mismo núcleo también reside una lección profunda sobre el valor del desapego consciente. No el desapego frío, sino el reconocimiento de que la verdadera estabilidad no depende de la rigidez, sino de la capacidad de permanecer incluso cuando las formas cambian. La seguridad más elevada no está en lo que no se mueve, sino en lo que puede transformarse sin perder su esencia. Existe también una dimensión creativa que no siempre se reconoce con claridad. La energía asociada a este arquetipo no solo conserva, también construye belleza en el mundo físico. Tiene una relación natural con la creación tangible, con aquello que puede ser diseñado, moldeado, perfeccionado con el tiempo. La paciencia se convierte en herramienta creativa, y la repetición no es monotonía, sino refinamiento progresivo. En lo simbólico más antiguo, la figura del toro aparece como representación de fuerza contenida, poder en reposo, energía potencial que no necesita estallar para ser temida o respetada. No es el impulso descontrolado, sino la potencia que se mantiene acumulada hasta que es necesaria. Y cuando se activa, su movimiento no es errático, sino decisivo, firme, imposible de ignorar. Pero lo que más define esta energía en su nivel más elevado no es su resistencia ni su fuerza, sino su capacidad de construir continuidad donde todo lo demás tiende a fragmentarse. En un mundo que premia la velocidad y la dispersión, esta cualidad se vuelve casi revolucionaria. Mantenerse en algo, sostener procesos largos, cultivar sin abandonar en la mitad del camino, se convierte en un acto de poder silencioso. Incluso en los momentos de crisis interna,
Cuando la vida empuja hacia el cambio inevitable, esta naturaleza no se rompe, sino que se reestructura desde dentro. No hay colapso total, sino reconstrucción progresiva. Como si cada experiencia difícil fuera absorbida lentamente hasta convertirse en parte de una base más sólida. La transformación no es explosión, sino sedimentación. En el plano emocional, la profundidad es igual de intensa que en lo material. Las emociones no se viven de forma superficial ni pasajera, sino que se acumulan, se procesan lentamente, se integran en capas. Esto puede generar una gran fidelidad afectiva, una capacidad de permanencia en los vínculos, pero también una dificultad para soltar aquello que ya cumplió su ciclo. El tiempo emocional no sigue el ritmo del entorno, sino su propio compás interno. A nivel de destino simbólico, esta energía está asociada con la construcción de valor real en el mundo. No valor ilusorio, no reconocimiento vacío, sino aquello que permanece cuando todo lo demás desaparece. La tarea implícita es aprender a equilibrar la necesidad de seguridad con la apertura al cambio, la permanencia con la evolución, la estabilidad con la vida que inevitablemente se mueve. Cuando esa integración se alcanza, la fuerza deja de ser solo resistencia y se convierte en sabiduría encarnada. La lentitud deja de ser obstáculo y se vuelve estrategia. La firmeza deja de ser rigidez y se convierte en presencia. El apego deja de ser miedo y se transforma en cuidado consciente. Y la materia deja de ser peso y se convierte en obra. En ese estado más elevado, la energía no necesita imponerse ni defenderse constantemente, porque ya no depende de la lucha externa para sostener su existencia. Se convierte en un centro de gravedad natural, en un punto de estabilidad que no exige esfuerzo, sino coherencia. Y en esa coherencia silenciosa reside su verdadera grandeza, aquella que no se proclama, pero que sostiene más de lo que el mundo suele reconocer. En la profundidad más silenciosa de este arquetipo se extiende un territorio que no se percibe a simple vista, porque no pertenece a lo evidente sino a lo que se construye con el paso de los ciclos. Allí donde la materia deja de ser solo materia y se convierte en experiencia acumulada, surge una forma de inteligencia que no depende de la rapidez mental ni del impulso emocional inmediato, sino de la sedimentación de la vida en capas de comprensión práctica. Es una sabiduría que no aparece de golpe, sino que se forma como se forman las montañas, por presión, por continuidad, por persistencia invisible. En ese plano interno existe una relación muy particular con el tiempo. No es lineal ni urgente, sino orgánico. El tiempo no se vive como una carrera, sino como una construcción. Cada etapa no es un paso que se abandona, sino un estrato que permanece. Esto genera una percepción del mundo donde nada se pierde del todo, donde incluso lo que parece haber quedado atrás sigue formando parte de la estructura interna. La memoria no es solo recuerdo, es base, es cimiento, es materia viva que sigue influyendo en la forma en que se avanza. Desde esta perspectiva, la vida no se experimenta como una sucesión de eventos aislados, sino como un proceso de consolidación. Cada experiencia, incluso la más simple, se convierte en un elemento que añade densidad a la identidad. Nada es superficial cuando se integra de manera completa. Y esa integración es lenta, pero irreversible. Una vez que algo se incorpora, deja de ser externo y se convierte en parte de la arquitectura interna del ser. En ese mismo núcleo profundo se encuentra una relación muy singular con la seguridad. No es únicamente la ausencia de peligro, sino la sensación de coherencia interna entre lo que se es, lo que se hace y lo que se sostiene. La seguridad no depende del entorno, sino de la congruencia entre los actos y los valores internos. Por eso, cuando el entorno se vuelve inestable, no se busca huir, sino reorganizar el mundo desde un centro estable que ya existe dentro. Sin embargo, esa necesidad de coherencia puede generar una tensión interna cuando la vida exige romper estructuras que ya han cumplido su función. No se trata de miedo al cambio en sí, sino de una lealtad profunda a lo que ha sido construido con esfuerzo. Cada estructura representa una inversión de energía, tiempo y dedicación, y por ello su abandono no se vive como un simple ajuste, sino como una pérdida real que debe ser procesada con profundidad. Esa intensidad hace que los procesos de transformación sean más lentos, pero también más completos. En el plano energético más sutil, esta fuerza funciona como un sistema de acumulación. No se dispersa fácilmente porque su naturaleza no es la expansión caótica, sino la concentración progresiva. Todo lo que entra en su campo tiende a permanecer, a decantarse, a integrarse. Esto puede generar una enorme capacidad de constancia, pero también la necesidad de aprender a depurar lo que ya no nutre, porque lo acumulado no siempre sigue siendo útil.
La madurez de esta energía consiste en saber distinguir entre lo que sostiene y lo que solo ocupa espacio interno. Existe también una dimensión profundamente relacionada con la voluntad, aunque no en su forma explosiva o impulsiva. Es una voluntad que se construye como una corriente subterránea, constante, casi silenciosa, que no necesita demostrarse para existir. No depende del entusiasmo del momento ni de la motivación externa, sino de una decisión interna que se renueva a sí misma con el tiempo. Esa continuidad es lo que la vuelve tan difícil de quebrar. En el terreno de las relaciones humanas, esta energía tiende a generar vínculos que no se construyen rápidamente, pero que una vez establecidos adquieren una densidad significativa. No se trata de cantidad, sino de profundidad. La confianza no es automática, sino gradual, y una vez otorgada se convierte en una forma de lealtad estable. Sin embargo, esa misma profundidad puede hacer que las rupturas se vivan con una intensidad prolongada, porque lo que se construyó lentamente no se disuelve con la misma rapidez. En su expresión más elevada, esta energía no busca dominar ni imponerse, sino sostener espacios donde otros puedan apoyarse sin temor a la inestabilidad. Se convierte en un tipo de presencia que no necesita hablar para ser percibida, porque su consistencia genera un campo de referencia. En entornos caóticos, esta presencia actúa como un punto de orientación natural, no por imposición, sino por coherencia. Pero dentro de esa solidez también existe un proceso interno de aprendizaje continuo. La vida no deja de empujar hacia la flexibilidad, hacia la apertura, hacia la capacidad de soltar lo que ya cumplió su función. Y aunque esa lección puede ser difícil, es precisamente lo que permite que la fuerza no se convierta en estancamiento. La verdadera maestría no está en resistir todo cambio, sino en discernir qué cambios preservan la esencia y cuáles la distorsionan. En el plano más profundo de la identidad, esta energía se enfrenta constantemente a la tensión entre permanencia y evolución. Permanecer sin cambiar conduce a la rigidez, cambiar sin permanencia conduce a la dispersión. El equilibrio entre ambas fuerzas es lo que define su nivel más elevado de expresión. Cuando ese equilibrio se alcanza, la identidad deja de ser una estructura fija y se convierte en una forma viva de estabilidad dinámica. Incluso el cuerpo, como expresión física de este arquetipo, refleja esta necesidad de continuidad. La relación con lo sensorial, con el confort, con el ritmo de vida, no es superficial sino estructural. El cuerpo busca condiciones que le permitan sostener su energía de forma constante, evitando rupturas bruscas que desorganicen su equilibrio interno. Esto no es debilidad, sino una forma de inteligencia biológica que prioriza la duración sobre la intensidad momentánea. En el plano simbólico más amplio, esta energía representa la capacidad de convertir el caos potencial del mundo en algo habitable. Donde todo es incertidumbre, introduce forma. Donde todo es inestabilidad, introduce estructura. Donde todo es cambio constante, introduce continuidad. No elimina el movimiento, pero lo hace sostenible. No niega la transformación, pero la vuelve soportable. Y en su expresión más profunda, cuando ya ha atravesado la comprensión de su propia naturaleza, deja de aferrarse a la necesidad de control y comienza a confiar en su propia capacidad de reconstrucción. Comprende que nada externo es realmente permanente, pero que dentro de sí existe una capacidad constante de volver a crear estabilidad. Esa certeza no depende de lo que ocurre afuera, sino de la comprensión de que siempre existe un núcleo capaz de reorganizar el mundo interno sin perder su esencia. En la capa más antigua de este arquetipo existe una verdad que no se enseña porque se reconoce sin palabras. Es la comprensión de que la existencia no se sostiene únicamente por fuerza de voluntad, sino por la capacidad de habitar la vida de forma encarnada, concreta y persistente. Allí donde otros signos se dispersan en posibilidades, esta energía se concentra en lo que puede ser mantenido, cultivado y perfeccionado hasta volverse real en el sentido más absoluto de la palabra. En ese núcleo profundo, la identidad no se construye como una idea abstracta, sino como un territorio. El ser no es una narrativa mental, sino un espacio habitable. Cada decisión, cada hábito, cada repetición diaria se convierte en una forma de arquitectura interna que define la solidez del mundo personal. Por eso, todo lo que se introduce en esa estructura tiende a permanecer, no por debilidad ante lo externo, sino por coherencia con la propia naturaleza acumulativa. En esta dimensión aparece una de las fuerzas más complejas y menos comprendidas de este arquetipo, la relación con el valor. No el valor superficial asociado al reconocimiento externo, sino el valor intrínseco que determina qué merece ser sostenido y qué no. Este principio funciona como un filtro silencioso que ordena la realidad interna.
Todo lo que no tiene valor real se desvanece con el tiempo, mientras que aquello que sí lo posee se convierte en parte del fundamento del ser. Esta capacidad de discernimiento no es rápida, pero es definitiva. En el plano más instintivo, esta energía responde a una lógica de supervivencia refinada. No se trata de lucha constante, sino de conservación estratégica de recursos físicos, emocionales y energéticos. Cada esfuerzo se mide no por su intensidad momentánea, sino por su impacto en la continuidad. Esto genera una relación muy particular con el trabajo, donde la constancia vale más que la improvisación, y la dedicación prolongada se convierte en una forma de poder silencioso que, con el tiempo, produce resultados que parecen inevitables. En el ámbito material, esta fuerza no busca únicamente acumular, sino estabilizar. La riqueza, los recursos, la seguridad tangible no son fines en sí mismos, sino extensiones de un principio más profundo, la necesidad de sentir que la vida tiene base, estructura y continuidad. Por eso, cuando este principio está en equilibrio, se convierte en una capacidad excepcional para construir prosperidad sostenida, no por golpes de suerte, sino por constancia acumulativa. Nada es explosivo, todo es progresivo. En su dimensión emocional, esta energía vive las experiencias con una densidad que no se diluye fácilmente. El afecto no es pasajero, sino que se integra en capas profundas del sistema interno. Esto genera vínculos que pueden ser extraordinariamente leales, pero también intensos en su permanencia incluso cuando las circunstancias externas cambian. La memoria emocional no se borra con facilidad, porque está vinculada a la estructura misma del sentido de seguridad. En ese mismo eje aparece una de las tensiones más importantes de este arquetipo, la relación con el cambio inevitable. Todo en la vida se mueve, pero esta energía busca lo que permanece dentro del movimiento. Cuando el cambio es demasiado abrupto o carece de coherencia interna, puede generar resistencia profunda, no como negación del crecimiento, sino como defensa del equilibrio construido con esfuerzo. Sin embargo, en su evolución más consciente, esta resistencia se transforma en discernimiento, permitiendo distinguir entre cambios destructivos y cambios evolutivos. En el plano simbólico, esta energía está regida por una fuerza que no actúa desde la urgencia, sino desde la atracción. No empuja, sostiene. No persigue, consolida. Esta forma de operar está profundamente vinculada a la capacidad de atraer lo que es compatible con su naturaleza interna, en lugar de dispersarse intentando adaptarse a todo. La vida no se conquista desde la aceleración, sino desde la coherencia sostenida. En la sombra de este arquetipo aparece una intensidad que puede ser tan poderosa como su estabilidad. Cuando la seguridad interna se percibe amenazada, surge una fuerza de defensa que no es impulsiva, sino acumulada. No estalla sin razón, pero cuando lo hace, representa la expresión de límites que han sido ignorados durante demasiado tiempo. Esta energía no se rompe fácilmente, pero tampoco se dobla sin consecuencias internas. Su resistencia tiene un punto de saturación que, una vez alcanzado, redefine completamente el equilibrio previo. También existe una relación profunda con el apego a lo construido. No solo a personas o situaciones, sino a estructuras internas que han sido útiles en el pasado. Este apego no es irracional, sino basado en experiencia acumulada. Sin embargo, la evolución exige aprender a distinguir entre lo que sigue sosteniendo vida y lo que solo conserva la memoria de una seguridad anterior. Este proceso no ocurre de forma brusca, sino mediante capas de comprensión que se van sedimentando con el tiempo. En el nivel más elevado de esta energía, aparece una forma de maestría silenciosa, la capacidad de sostener procesos largos sin perder coherencia interna. En un mundo que premia lo inmediato, esta cualidad se convierte en una ventaja profunda, aunque no siempre visible en el corto plazo. Lo que se construye lentamente adquiere una densidad que lo hace difícil de derrumbar. La paciencia deja de ser espera y se convierte en estrategia natural de existencia. La relación con el cuerpo es otro de los pilares fundamentales de este arquetipo. El cuerpo no es solo un vehículo, sino una extensión directa de la estabilidad interna. Su bienestar depende del ritmo, de la regularidad, de la coherencia entre esfuerzo y descanso. Cuando este equilibrio se respeta, surge una capacidad notable de resistencia física y energética. Cuando se rompe, aparece la saturación, no como fragilidad, sino como señal de desajuste estructural. En el plano creativo, esta energía se expresa a través de la construcción tangible. No se trata de ideas abstractas, sino de formas que pueden ser sostenidas en el tiempo. Todo aquello que requiere paciencia,
precisión, repetición y refinamiento encuentra aquí un campo fértil. La creatividad no es explosiva, sino acumulativa, como una obra que se pule hasta alcanzar su forma definitiva. En su eje más profundo, esta energía también está conectada con la percepción del disfrute como necesidad existencial. No se trata de exceso ni de indulgencia, sino de la integración del placer como parte del equilibrio vital. La belleza, la comodidad, la armonía sensorial no son lujos, sino formas de estabilizar el sistema interno. La experiencia estética se convierte en una forma de anclaje al presente. Sin embargo, el verdadero desarrollo de este arquetipo ocurre cuando comprende que la estabilidad absoluta no existe fuera del cambio, sino dentro de la capacidad de adaptarse sin perder esencia. En la región más profunda de este arquetipo existe una forma de inteligencia que no se expresa en conceptos, sino en permanencia. No es pensamiento rápido ni intuición fugaz, sino una comprensión que se forma a través de la repetición de lo real. Es una conciencia que aprende observando cómo la vida se asienta, cómo las cosas se consolidan, cómo lo verdadero resiste cuando todo lo superficial se desvanece. Allí donde otros buscan respuestas inmediatas, esta energía escucha el ritmo lento de lo que se construye sin prisa, como si cada experiencia fuera una capa más en una estructura invisible que define la existencia. En ese nivel, la realidad no es un conjunto de eventos aislados, sino una continuidad de procesos que se entrelazan. Nada ocurre de forma independiente, todo deja huella. Cada acción tiene peso, cada elección deja un residuo que se integra en la base de lo que se está formando. Por eso no existe la superficialidad en su forma más esencial. Incluso lo aparentemente pequeño adquiere relevancia, porque todo contribuye a la arquitectura interna de la vida. En ese mismo tejido profundo aparece una relación singular con la identidad. No es algo que se declare ni que se interprete, sino algo que se construye lentamente a través de la coherencia entre lo que se hace, lo que se sostiene y lo que se repite. La identidad no es un concepto, es una acumulación de actos consistentes. Por eso el cambio de identidad no es abrupto, sino progresivo, casi imperceptible, hasta que un día la estructura interna es otra sin haber perdido continuidad. En este arquetipo también existe una comprensión instintiva del esfuerzo. No como sacrificio vacío, sino como inversión de energía en algo que tendrá continuidad. El esfuerzo sin propósito no tiene sentido en su lógica interna, pero el esfuerzo sostenido hacia algo valioso se convierte en una forma de poder silencioso. No hay necesidad de reconocimiento inmediato, porque la recompensa no está en el instante, sino en la solidez del resultado final. En el plano más profundo de la psique, esta energía desarrolla una relación compleja con el control. No el control externo sobre los demás, sino el control interno sobre las condiciones que permiten estabilidad. Existe una necesidad de previsibilidad que no nace del miedo, sino de la necesidad de coherencia. El mundo impredecible puede sentirse como una fuerza que desorganiza lo construido, por lo que se desarrolla una tendencia natural a estructurar el entorno de forma que permita continuidad. Sin embargo, en su expresión más madura, esta necesidad de control se transforma en dominio de la propia respuesta interna. Ya no se trata de controlar el entorno, sino de mantener la estabilidad incluso cuando el entorno cambia. Esta transición es profunda, porque implica dejar de depender de la rigidez externa para confiar en la resiliencia interna. En la dimensión material, esta energía no solo busca poseer, sino estabilizar el acceso a lo necesario. La relación con los recursos no es impulsiva ni caótica, sino estratégica y acumulativa. Todo lo que se obtiene tiene la intención de durar, de sostener, de servir como base para el futuro. Esto genera una capacidad natural para la administración prolongada, donde la visión no se limita al presente, sino que se proyecta hacia la continuidad de la vida. En el plano emocional, la experiencia no se evapora con facilidad. Las emociones se integran en la estructura interna y permanecen como capas que influyen en la percepción del mundo. Esto puede generar una profundidad afectiva notable, donde los vínculos no son pasajeros, sino procesos que dejan huellas duraderas. La confianza no se concede rápidamente, pero cuando se establece, adquiere una densidad que no se disuelve con facilidad. En esa misma profundidad emocional aparece la dificultad de soltar lo que ya cumplió su función. No por incapacidad de cambio, sino por la conexión intensa entre experiencia y seguridad. Lo conocido no es solo familiar, es estructural. Romper con ello no es simplemente dejar algo atrás, sino reorganizar la propia base interna. Por eso los procesos de desapego requieren tiempo, integración y comprensión gradual. En su dimensión simbólica más elevada,
esta energía representa la construcción de realidad tangible a partir de la persistencia. Es la capacidad de transformar intención en forma, deseo en estructura, visión en continuidad. No a través de explosiones de cambio, sino mediante la acumulación constante de actos coherentes. Lo invisible se convierte en visible no por magia, sino por repetición sostenida. En ese proceso también aparece una relación profunda con la belleza. No como algo superficial o decorativo, sino como orden, armonía y permanencia. La belleza se percibe como aquello que resiste el paso del tiempo sin perder su esencia. Por eso hay una afinidad natural con lo que se puede cuidar, mejorar y preservar. Lo bello no es lo efímero, sino lo que mantiene su integridad a lo largo del tiempo. En su expresión más instintiva, esta energía tiene una relación directa con la supervivencia a largo plazo. No reacciona al peligro inmediato con impulsividad, sino con evaluación de consecuencias. La reacción no es rápida, pero es profunda. Una vez tomada una dirección, esta tiende a mantenerse con firmeza, porque ha sido evaluada desde múltiples capas internas antes de consolidarse. En el plano de la voluntad, no existe la necesidad de motivación constante. La acción no depende del entusiasmo momentáneo, sino de una decisión interna que se sostiene por sí misma. Esta voluntad silenciosa es una de sus fuerzas más poderosas, porque no se agota con la fluctuación emocional ni con la variabilidad externa. Es una continuidad que se alimenta de sí misma. En su sombra más profunda, puede aparecer la tendencia a la acumulación excesiva, no solo de objetos o recursos, sino de experiencias, emociones y estructuras internas que ya no cumplen su función. Esto ocurre cuando la necesidad de seguridad supera la capacidad de renovación. En esos casos, lo que fue protección se convierte en carga, y lo que fue estabilidad se transforma en estancamiento. Sin embargo, incluso esta sombra forma parte del proceso de aprendizaje hacia una mayor fluidez interna. En su nivel más elevado de integración, esta energía alcanza una forma de maestría en la que la estabilidad no depende de lo externo ni de la rigidez interna, sino de la capacidad de adaptación coherente. La solidez deja de ser inmovilidad y se convierte en flexibilidad estructurada. La vida deja de ser una amenaza al orden y se convierte en el material mismo con el que ese orden se reconstruye constantemente. En ese estado, la existencia no se percibe como algo que debe ser controlado, sino como algo que puede ser habitado con confianza. En la profundidad más silenciosa de este arquetipo se despliega una comprensión que no depende del pensamiento ni de la reacción, sino de la continuidad de la experiencia viva. Es una forma de sabiduría que no se adquiere de golpe, sino que se sedimenta en la existencia como lo hacen los estratos de la Tierra, uno sobre otro, hasta formar una estructura que sostiene sin necesidad de ser explicada. En ese nivel, la vida no se interpreta, se asimila. No se analiza desde fuera, se incorpora desde dentro hasta convertirse en parte inseparable de la forma de ser. En esa dimensión más interna aparece una relación muy particular con la realidad concreta. No se trata solo de lo material en el sentido superficial, sino de todo aquello que puede sostenerse en el tiempo sin disolverse en la inmediatez. La realidad es aquello que resiste la prueba del tiempo, lo que no desaparece al primer cambio de viento. Por eso, todo lo que carece de continuidad pierde peso dentro de esta estructura interna, mientras que lo que se mantiene adquiere un valor casi absoluto, no por idealización, sino por experiencia acumulada. En ese proceso de consolidación aparece una forma de percepción del mundo que no se basa en la velocidad, sino en la profundidad. La observación no es rápida ni fragmentada, sino prolongada y constante. Cada detalle se integra en una visión más amplia que no necesita ser revisada constantemente porque se construye con paciencia. Esto genera una capacidad de comprensión que no depende de la cantidad de estímulos, sino de la calidad de lo que permanece. En el núcleo de esta energía también existe una relación con la densidad de la experiencia. Nada se vive de forma ligera en su expresión más profunda. Todo lo que ocurre tiene peso, no porque sea dramático, sino porque se integra completamente en la estructura interna. Incluso los momentos simples adquieren una profundidad que no es evidente desde fuera, porque se convierten en parte de la memoria viva que sostiene la identidad. En esa misma lógica aparece una conexión muy fuerte con la noción de continuidad vital. No se concibe la existencia como una serie de comienzos y finales abruptos, sino como una línea que se extiende sin interrupción real, aunque cambien sus formas. Lo que cambia no se destruye, se transforma. Lo que termina no desaparece del todo, sino que se integra en otra capa de la experiencia.
Esta visión genera una sensación de permanencia que no depende de lo externo, sino de la forma en que se procesa internamente la realidad. En el plano más profundo de la voluntad, esta energía no funciona desde la urgencia, sino desde la persistencia acumulada. No necesita impulso constante porque su fuerza no es explosiva, sino sostenida. La acción no depende del estado emocional del momento, sino de una dirección interna que se mantiene estable incluso cuando las circunstancias varían. Esta continuidad convierte el esfuerzo en algo natural, casi orgánico, como un flujo constante que no necesita ser reactivado cada vez. En ese mismo eje aparece una relación particular con la paciencia, que no es espera pasiva, sino estrategia de maduración. La paciencia no significa detenerse, sino permitir que las cosas alcancen su forma más completa antes de ser consideradas finalizadas. Todo proceso incompleto se percibe como algo aún en formación, no como algo fallido, lo que permite una visión del desarrollo mucho más amplia que la inmediatez. En el ámbito de la seguridad interna, esta energía no busca únicamente estabilidad externa, sino coherencia estructural. La seguridad surge cuando lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace están alineados en una misma dirección. Cuando esa coherencia se rompe, aparece la necesidad de reorganización interna, no necesariamente externa. La estabilidad no depende del entorno, sino de la consistencia del propio sistema interno. En el plano emocional, la intensidad no se expresa en explosiones visibles, sino en profundidad acumulativa. Las emociones no desaparecen fácilmente, sino que se integran en capas sucesivas que forman parte del carácter. Esto genera una forma de sentir que no es superficial ni pasajera, sino persistente y estructural. Lo que se ama, lo que se teme, lo que se valora, permanece durante largos ciclos internos, incluso cuando las circunstancias externas cambian. En esa misma profundidad emocional aparece la dificultad de la separación, no como incapacidad de cambio, sino como el resultado de vínculos que se han integrado completamente en la estructura interna. Soltar no es un acto superficial, sino una reorganización profunda de la identidad emocional. Por eso los procesos de desapego requieren tiempo, porque no se trata de olvidar, sino de reconfigurar lo que ya forma parte de la base interna. En el plano material, esta energía se expresa a través de la construcción progresiva de estabilidad tangible. No se trata de acumulación impulsiva, sino de creación sostenida de estructuras que puedan resistir el paso del tiempo. Todo lo que se construye tiene la intención de durar, de servir como base para el futuro, de convertirse en algo que no dependa de la fluctuación externa. Esto genera una relación con los recursos basada en la continuidad más que en la ganancia inmediata. En su dimensión creativa, esta energía no produce desde la improvisación, sino desde la elaboración constante. La creación es un proceso de refinamiento, de repetición consciente, de mejora progresiva. Nada se considera terminado de forma inmediata, porque todo puede ser perfeccionado con el tiempo. Esta forma de crear convierte la paciencia en una herramienta fundamental de expresión. En el plano más instintivo, existe una percepción clara de los límites. No como barreras rígidas, sino como estructuras que permiten la estabilidad. Saber hasta dónde llegar, qué sostener y qué no, forma parte de una inteligencia interna que se desarrolla a través de la experiencia. Esta capacidad de delimitación protege la energía vital de la dispersión y permite que lo importante se mantenga intacto. En la sombra de este arquetipo aparece la tendencia a confundir estabilidad con inmovilidad. Cuando la necesidad de seguridad se intensifica, puede surgir resistencia al cambio incluso cuando el cambio es necesario para la evolución. Esta resistencia no es negación consciente, sino una forma de protección del sistema interno. Sin embargo, en su desarrollo más consciente, esta energía aprende a reconocer que la verdadera estabilidad no depende de la fijación, sino de la capacidad de adaptación sin pérdida de esencia.